Hola muchachos, buenas noches. Bien, ese es el último video prácticamente que les quiero enseñar de cómo llevar a cabo a través de la identificación de sus costos de materia prima, posteriormente los costos de producción, la demanda proyectada, un resumen de sus costos, ¿sí? La proyección de sus ventas. Y en ese sentido, pues lo que hemos desarrollado como son los activos fijos, un resumen de plan de inversiones, cuánto hay de capital de trabajo requiere el proyecto, la depreciación que este requiere dentro de sus activos fijos y como resultado, pues el estado de pérdidas y ganancias, un estado de fuentes y usos y el balance. Bien, en ese sentido, vamos a desarrollar lo correspondiente a las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Pues efectivamente son una herramienta, son unos indicadores que me permiten precisamente medir el desempeño de mi organización en términos financieros. En ese sentido me permite identificar tanto activos como las utilidades, como la proporción de sus ventas, como también la proporción de sus pasivos, como identificar cuánto puedo asumir o cuánto tengo de flujo de efectivo para pagar mis compromisos a corto plazo, ¿sí? Y también podemos ver algunos indicadores de rentabilidad o de solvencia, ¿sí? Entre ellos, pues, hay otros también que se destacan como el nivel de endeudamiento y bueno, en fin. Entonces, básicamente, estos indicadores, cada uno, la idea es que cada uno, a partir de cada indicador, yo aquí a mano derecha, como lo pueden ver, lo tengo resumido todo en una tabla, lo tengo consolidado, ¿sí? Pero entonces pueden hacerlo o hacen el análisis de un indicador después de en este caso de los resultados, hacen el análisis aquí en la parte de abajo, allá en su documento Word o en su defecto consolidan todos estos, consolidan y al final hacen un solo análisis, ¿sí? En donde mencionan pues el comportamiento del primero al el quinto año y los datos más representativos lo pueden dar. Y de pronto de esa mirada, de esa forma global, pues pueden analizar un poco más la información porque pues tienen más datos. ¿Bien? Entonces, bien. Dentro de las razones financieras, pues se destaca indispensablemente la liquidez. Es un indicador que te permite en este caso identificar precisamente cuál es el comportamiento de tus activos y reconocer por cada peso que yo debo a corto plazo cuánto tengo para responder, con referente en este caso a mis activos. Entonces precisamente pues aquí vemos la fórmula, yo aquí dentro de la plantilla que veo les coloco como digamos como cuál es la definición y efectivamente nos dice, indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, ¿cierto? Entonces dentro de este ejercicio lo que podemos ver es, voy a coger mi activo corriente que está en mi balance, mírenlo acá, de primer año, y voy a coger mi pasivo corriente del segundo año. Divido esos dos y a partir de allí lo que me da es 7.19. Hago lo mismo y simplemente recuerde muy bien, arrastro la fórmula y allí ya me sacan los resultados. Bien, muchachos, hago el mismo procedimiento en cada año. Listo. Prueba ácida, muchachos. Entonces, dentro de la prueba ácida, me dicen acá, por ejemplo, revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias. Es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de las cuentas, de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber. Recuerden, diferente en este caso, pues a los inventarios. A eso hacían mención con las existencias. Recuerde muy bien que dentro de los activos que normalmente dentro de el cumplimiento de los compromisos que es importante considerar, no gastar, ¿sí? Están los activos, los otros activos corrientes, como son inversiones, como son bancos, como bueno. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nos gastamos en este caso, el rubro de inventarios, pues efectivamente no tenemos una capacidad para responder frente a un retorno de la inversión o un punto de abastecimiento que se requiere en nuestro almacén para comprar nuevamente nuestros inventarios y tener la capacidad para volver a vender.
¿Listo? Entonces, al llevar a cabo este tipo de ejercicio, de este tipo de indicador, nos permite identificar cuánto yo debo de pagar a corto plazo por cada peso que debo y en ese sentido cuánto tengo que responder. Entonces, bien, entonces como podemos ver, entonces, aquí en este ejercicio, descontando los inventarios, pues ya la capacidad que tengo para asumir mis compromisos a corto plazo varía un poco, disminuye 2 puntos más exactamente, o 1 punto algo, y efectivamente, pues de todas maneras, tenemos suficiente, en este caso, capacidad. Dentro del análisis que debo hacer en estos dos indicadores es por cada peso que debo, ¿cuánto tengo? 5.83 pesos para responder. Eso me da un margen suficiente, ¿sí? Un piso para, en este caso, poder dar a entender que efectivamente mi empresa se encuentra estable financieramente en términos de liquidez y de prueba ácida. Bien, rotación de los activos. Dentro de la rotación de los activos, básicamente, ¿qué nos dice? Dice que efectivamente pues es un indicador de productividad y mide cuántos pesos genera por cada peso invertido en el activo. Como podemos identificar, muchachos, aquí podemos ver las ventas netas y sobre el total del activo. ¿De dónde voy a sacar de las ventas netas? Pues efectivamente de mi PIG, ¿cierto? Entonces voy a mi PIG, que es PIG B3, aquí está, B3, y traigo todos estos datos, año tras año. Entonces, y lo divido por mi activo total. ¿Dónde está mi activo total? Pues en el balance. Bien, entonces traigo esos 34 millones y así es sucesivamente con cada año, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces, eso me da a entender lo siguiente. Me da a entender que por cada peso, en este caso, que invertí dentro de los activos, las ventas o la rotación de mis activos me genera 5.50 sobre el total de mis activos. Un retorno suficiente para dar a entender que mis ventas son, en este caso, mis activos totales son muy productivos sobre las ventas que se generan. ¿Listo? Bien, solvencia, muchachos, solvencia. Es un indicador en este caso que me identifica cuánto tengo para asumir mis pasivos sobre en este caso, cuánto tengo de mis activos para asumir mis pasivos. Entonces, como podemos ver, la cifra es favorable, da 9.82, que en este caso me da como resultado y me da a entender efectivamente que mi empresa es muy solvente frente a los pasivos que adeudo. ¿Listo? Entonces recuerde muy bien hacer el análisis por cada uno o en su defecto pues acá. Endeudamiento, muchachos, es un indicador muy útil. Normalmente este tipo de indicador lo solicitan mucho las entidades financieras cuando yo requiero algún proyecto y necesito financiarlo. Esto me da un margen de conocimiento y un margen de perspectiva de cuánto la empresa se podría endeudar. Y en ese orden de ideas, por eso tengo que utilizar mis pasivos totales sobre mi patrimonio. Dentro del patrimonio recuerdo muy bien que está el rubro de los aportes sociales, está también la reserva legal y ya, para de contar en este ejercicio. Entonces, perdón. Entonces, por eso podemos identificar que a partir de mis aportes sociales, cuánto tengo para responder por mis pasivos. ¿Listo? Entonces me da cuánto tengo comprometido, ¿sí? ¿Cuánto de mis pasivos me compromete mi patrimonio? Entonces, como podemos ver, básicamente tengo un nivel de endeudamiento, podría decirse así, moderado, en el que no sobrepasa ni mi 50% y ni siquiera alcanza a llegar a mi 20% dentro de todo el comportamiento. Podemos identificar una curva acá que el 11% pasa al 16%, probablemente porque dentro de los 2 o 3 años iniciales dentro del proyecto es donde más se tiene que endeudar o más asume en este caso en los costos de endeudamiento o los niveles de endeudamiento el proyecto. ¿Por qué? Porque dentro de su primer año pues ya los asumió en su inicial y como consecuencia pues viene digamos como un efecto avalancha dentro de de manera de que se asumen los costos y todo lo dentro del proyecto. Como podemos identificar dentro del quinto año, muchachos,
se puede haber una disminución. Quiere decir que en este caso ya el nivel de desempeño de la organización en temas de endeudamiento ha variado y efectivamente ya es más favorable. ¿Listo? Entonces, bien. Tesorería, muchachos. Entonces, la tesorería tiene que ver en este caso con lo disponible más lo realizable. En ese sentido, sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿cuánto tengo de disponible? ¿Cuánto tengo de flujo? En este caso, por sobre el pasivo corriente, sobre los compromisos a corto plazo. Bien, entonces, en ese sentido nos da 5.83, es decir, que efectivamente tengo suficiente por cada peso que adeudo, tengo 5.83 para responder. ¿Listo? Margen bruto de utilidad. Entonces, como podemos identificar, en este caso, el margen bruto de utilidad se comporta de la siguiente manera. Utilidad bruta sobre ventas netas. Veamos. Entonces voy a utilidad bruta, ¿cierto? PIG, ¿listo? Sobre ventas netas, creo que fue. Ventas netas, te lo digo. Sí, utilidad bruta sobre ventas netas. Y esto lo arrastro simplemente la fórmula y bien. Me da que en este caso, sobre las ventas que genero, sobre la utilidad bruta, sobre las ventas que genero, me da un margen de utilidad del 51%. Entonces, ¿qué me da a entender? Que efectivamente mis costos, tengo un buen manejo de costos dentro de mi proyecto que me da a generar una utilidad bruta suficiente. Recuerden que normalmente dentro de las ventas generadas yo tengo que identificar básicamente como 3-4 puntos ahí, que no solamente son los costos de venta son unos, eso me da un movimiento suficiente para que debería ser aproximadamente entre el 50 y el 40%. ¿Por qué? Porque eso me da un escenario para yo poderme mover. ¿Por qué? A partir de ese 51% viene lo que conocemos como los gastos operacionales. Entonces, aparte del costo de ventas, tengo que asumir mis gastos operacionales y posteriormente debo asumir mis impuestos, mis compromisos o mis rendimientos financieros en el caso de que la empresa tenga algunas obligaciones financieras, que son los intereses. Entonces, me da un escenario, una margen de tolerancia para yo a partir de ese 51 descontar mis gastos operacionales, descontar mi impuesto de renta y efectivamente descontar a ello mi reserva legal, que la debo de garantizar. Entonces, veamos que efectivamente dentro de este ejercicio se puede identificar que genera un buen comportamiento, un comportamiento aceptable, yo diría, más que moderado, ¿sí? Donde moderado de pronto es algo como más reservado, diría yo, ¿sí? Rentabilidad. Entonces veamos los ratios. Uno de los ratios que más adelante los van a poder identificar normalmente dentro del desempeño financiero de las empresas solicitan unos ratios del comportamiento del proyecto. Esto se habla referente a la rentabilidad de las ventas. Entonces veamos, utilidad neta sobre ventas netas. ¿De dónde saco la utilidad neta? Pues efectivamente dentro del PIG, mi estado de pérdidas y ganancias o mi estado de resultados, y me voy a la utilidad neta, ¿cierto? 6 millones para el primer año sobre las ventas netas, que en este caso fueron 131 millones. En ese sentido me da un 5%, un 9, 10, 12, 14. Un comportamiento, un escenario favorable para que sea atractivo para mis socios. Veamos el ROA, el famoso ROA y ROE. ¿Qué es el ROA? Veamos. Dice, dicho de otro modo, el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos. El ROA se calcula de la siguiente manera. Beneficio obtenido por la empresa antes de intereses de impuestos, ¿cierto? Sobre activos totales. Entonces veamos a ver. Entonces dice, dice beneficio antes de impuestos. Ok, listo. Entonces, ¿qué se me convierte el ROA? Me convierte, cojo la utilidad, en este caso B7, voy a la utilidad B7, ¿cierto? Y la divido, ¿sí? Y la divido en este caso por, acá está, la divido por el activo total, ¿listo? Eso me da un 193%, me da
básicamente. Entonces es un buen escenario, una rentabilidad muy favorable dentro de los activos. Quiere decir que por cada activo que yo tengo, me da un margen de rentabilidad del 193%. Un escenario totalmente favorable y bastante atractivo que me puede indicar para mis accionistas, ¿sí? Bien, no van a tomar estos análisis que hay debajo porque es simplemente para que ustedes lo diligencien con base en lo que les estoy explicando. ¿Listo? Rentabilidad financiera al ROE. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice el objetivo de los accionistas o socios de cualquier empresa es, o al menos debería ser, obtener una rentabilidad. Obtener una rentabilidad. En ese sentido, obtener una rentabilidad de su inversión inicial superior a la que podría obtener en cualquier momento otro producto con menor riesgo de cualquier otra forma. Al inversor le compensará mantener sus capitales líquidos o bien en productos financieros de menor o incluso nulo riesgo. ¿Listo? Entonces veamos que efectivamente me voy a tener en cuenta mi utilidad neta sobre mi patrimonio, es decir, a raíz de una inversión inicial, me dice acá, ¿cierto? Que para el ejercicio, vamos a ver cuál es la inversión inicial o el patrimonio. El patrimonio lo encuentro en el balance, muchachos, y me dice que son 31 millones de pesos, ¿sí? El patrimonio en este caso. Veamos a ver, entonces, estoy cogiendo y la utilidad neta está en el estado de resultados. Me dice que es 6.400.000. Entonces, de acuerdo a eso, me da a entender que a partir de una inversión inicial me genera una rentabilidad financiera de 21%. Un escenario totalmente favorable para reconocer que a partir de los 23 millones aproximadamente, yo he identificado dentro de mis balances, ¿cierto? Que fue mi inversión inicial, me genera en este caso para el primer año un patrimonio de 31 millones sobre teniendo en cuenta mi utilidad. ¿Listo? Entonces, efectivamente, es importante considerar estos indicadores que hay varios, hay otros también, hay otros de rotación de cartera, hay de rotación de inventario, ¿sí? Entonces, aquí les coloqué como los más solicitados, los más trabajados, normalmente dentro de la evaluación de un proyecto, y efectivamente le dan un marco de referencia para determinar si la empresa es sólida financieramente. Bueno, entonces por favor los trabajan allí. Punto de equilibrio. Entonces veamos, una vez yo he identificado las razones financieras, voy a determinar mi flujo de caja. Entonces, o flujo de fondos que también se determina. ¿Listo? Flujo de caja que me permite conocer en este caso cuál es el flujo de fondos que va a tener el proyecto. Es decir, cash money, el flujo efectivo que va a tener el proyecto dentro del escenario, dentro de, en este caso, el comportamiento del proyecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero atraer mis inversiones y es mis activos fijos. Son 10 millones y los voy a coger de acá, activos fijos. 10 millones de acá, de mi resumen de plan de inversiones. Voy a traer también mis activos diferidos, que los voy a traer también de mi resumen de inversiones, 970.000, que mírenlo, son acá, aquí están, los preparativos, y son aquellos que podría diferir. Fondos disponibles, pues no tengo ninguna inversión, ningún fondo en este caso disponible, ni menos dentro de mi proyecto inicial. Capital de trabajo, entonces veamos acá el resumen de inversiones, 12 millones de pesos, aquí está, aquí lo trae. Bien, y listo, sumo eso me da 23.900.000, ¿ok? Bien, posteriormente, esto para iniciar el proyecto. Dentro del primer año que voy a traer las ventas. Entonces, lo puedo traer de dos sitios en este caso, a los cuales hemos llevado a cabo el ejercicio. Uno, o de mi PIG, 131 millones, o lo traigo acá dentro de mis ingresos proyectados, que es totalmente igual. 131 millones, traigo el del segundo año, tercero, cuarto y quinto año. Ingresos proyectados. Eso me da un total de ingresos operacionales de 131 millones y así sucesivamente para cada año. Para el quinto, por ejemplo, 205 millones, 259.000 aproximado. Listo. Ahora voy a traer mis costos y gastos, que son los que debo
en este caso, descontar para identificar mi flujo efectivo. Traigo mis costos, mis gastos administrativos. ¿De dónde los traigo? De mi PIG. Aquí está. Gastos administrativos, 37 millones de pesos. ¿Listo? 37 millones, los traigo acá, traigo el del segundo, el del tercero, el del cuarto y el quinto año. Del balance, recuerden muy bien, 37, 38, 40, 41 y 43 millones. ¿Ok? Traigo ahora mis operativos, pero dentro de mis operativos voy a relacionar mi costo de ventas. ¿Listo? Entonces 64 millones, voy a traer acá mi costo de ventas de primero, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto año, ¿sí? Bueno, ¿qué más voy a traer? Intereses financieros, recuerden, estaría por acá dentro de su PIG, por aquí debajo, por aquí después de gastos operacionales estarían los intereses financieros en el caso de que el proyecto tenga obligaciones financieras, ¿listo? Pero como no lo tienen, pues van cero. Impuesto de renta, muchachos. Entonces me traigo, recuerden, el del primer año que generó el PIG, me lo traigo al segundo año, que es el año que lo va a asumir. Pero me lo voy a traer de los estados de fuentes y usos. Entonces el primer año, como ustedes ya saben, pues no se reconoce la renta, se declara, pero se paga a partir del siguiente año. 3.500.000, 7.100.000 y bueno, efectivamente, así con cada año hasta llegar al quinto año. Listo. Total de costos y gastos. ¿Qué me genera eso? Pues voy a sumar los administrativos, los operativos, los intereses financieros y el impuesto de renta. Así para cada año. ¿Ok? Listo. ¿Qué más voy a traer? Voy a traer ahora a hallar mi renta neta. ¿Por qué mi renta neta? Porque eso me va a permitir determinar cuál es el flujo de fondos del proyecto. Y lo que voy a hacer es descontar del total de ingresos operacionales, que fue 131 millones, menos el total, más, perdón, voy a tener que identificar, más, en este caso, el total de costos y gastos. ¿Listo? Ese sería mi total de renta neta. ¿Bien? Y a partir de allí traigo mis depreciación. ¿De dónde lo voy a traer? De mi estado de fuentes y usos. La depreciación 1.000.000 y así para cada año. ¿Listo? Ok, entonces recuerden acá, deben de sumar el ingreso más el costo. Listo. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Amortización. Entonces me voy a traer los diferidos de la fuentes y usos. Aquí para el primer año, 970.000, aquí está. 970, 970, 970 y así para el cuarto y quinto año. Y de acuerdo a eso, voy en este caso a identificar, a sumar mi renta neta, ¿cierto? Voy a sumar mi depreciación, ¿sí? Y voy a sumar mi amortización de diferidos, ¿sí? Posteriormente lo que voy a hacer es restarle mi inversión inicial, ¿cierto? Mi inversión total a el comportamiento del flujo de fondos operativo neto, que es del primer año de 235 millones. Y así hago para el segundo, resto primero la inversión, para el cuarto, para el quinto y listo. Posteriormente, ¿qué hago? Voy a hallar la TIR, en este caso, teniendo en cuenta la fórmula, y voy a hallar el valor presente neto, ¿ok? Listo, muchachos. Bueno, bien, ya prácticamente hemos terminado. Aquí simplemente voy a hallar, en este caso, vamos a ver entonces el punto de equilibrio. ¿Qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta mis costos fijos. ¿De dónde los voy a traer? Pues los voy a traer de mis gastos de funcionamiento. Recuerden muy bien. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Entonces, bien, vamos a ver cuánto nos da. Entonces voy a traer mis costos fijos, que son de 31 millones, que viene ¿de dónde? De sumar los costos fijos, aquí costos y gastos, de sumar en este caso, ¿sí? De sumar 1.268.000 más 2 millones más 28 millones de pesos. Esos serían mis costos fijos. ¿Listo? Entonces eso me da un total de, ahorita me devuelvo, me da de 31 millones. Hago el mismo procedimiento para el segundo, para el tercero y para el cuarto y quinto año.
Costos variables, pues hago el mismo proceso, pero ahora con los costos fijos variables. Con los costos variables. ¿Qué me traigo acá? Pues me traigo entonces, dice B23, B36 y B50. Efectivamente, pues voy nuevamente a costos y gastos fijos y me traigo ahora los variables. Traigo el 1.400.000 de administración, traigo el gasto de ventas que son 6.800.000 y traigo los costos de producción que son 29.200.000. ¿Listo? Me devuelvo y ahí ese es el resultado. ¿Listo? Esa es la manera como lo sumaría. Vamos a verificar. Sí, 888.000. Sí, efectivamente. Listo, muchachos. Entonces, bien. Ahora, unidades a producir. ¿De dónde las traigo? Pues aquí en mis costos de producción. Aquí está. Primer año, 11.903. Segundo, tan. Bien. Ya tengo esa información que es clave, muy importante. Y ahora saco mis costos fijos unitarios. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues divido los costos fijos totales sobre las unidades a producir. Ahora saco los costos fijos variables y ¿qué hago? Lo divido sobre las unidades a producir. Eso me da el costo variable unitario y me traigo el precio. ¿Listo? Posteriormente, entonces, ¿qué voy a hacer? La operación. Entonces voy a determinar lo siguiente. Y voy a decir costos fijos, ¿cierto? A ver, listo. Costos fijos sobre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Vamos a ver. Acá. Entonces, costos fijos, ¿cierto? Aquí está. Sobre, ¿cierto? El costo variable unitario sobre menos el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Aquí está. Entonces me da un comportamiento del 24, 28 y 40 y 49%. ¿Ok? Bien, hacemos el respectivo análisis y efectivamente me da a determinar si efectivamente a través, en este caso, de las ventas que se proyectan, cuáles serían las unidades, en este caso, que debería cumplir para que mantener o, en este caso, controlado para asumir mis costos fijos y mis costos variables. ¿Ok? Listo, muchachos. Yo creo que hasta ahí terminamos, básicamente. Punto de equilibrio, flujo de caja, razones financieras. Bueno, la TIR. Entonces, bien, vamos a determinar lo siguiente. Ya la habíamos hecho allí en el flujo de caja, pero quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, digamos que este es el paso a paso, fuentes y usos, B18. Entonces voy a coger lo siguiente, voy a coger 16 millones, que lo voy a coger de acá, del total de usos. Voy a identificar los periodos, que en este caso pues proyecto a 5 años. Voy a determinar la tasa de renta, digamos como la tasa de rentabilidad, ¿cierto? El costo de oportunidad en este caso que voy a coger para el ejercicio, que es el 0.10. Y voy a determinar la banda. Entonces vamos a ver. Y el valor presente pues tengo una versión inicial de 16 millones. Listo, proyecto acá mis saldos en efectivo de mi estado de fuentes y usos. 20, 40, 64, 94 y 129. ¿Listo? Y posteriormente lo que hago es coger a través de la fórmula todo mi comportamiento de saldos de efectivo y básicamente me da una TIR de 194%. ¿Sí? Hago lo mismo con la BAN. Entonces proyecto todos mis saldos de efectivo, pero del primero al quinto año y teniendo en cuenta el costo de oportunidad. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, efectivamente, aquí es menos 16,039,064. Listo. Como podemos ver, pues me da un comportamiento favorable, una TIR de 194%. Eso me va a indicar que efectivamente ese sería el retorno sobre mi inversión. Y me da un valor presente neto de 229.660.047 que tendría el proyecto dentro del comportamiento de sus saldos de efectivo. ¿Ok? Bueno, muchachos, cualquier inquietud, estamos atentos. Espero que les haya aportado bastante este video. Nos vemos en un próximo tema. Chao.